Hola, soy la doctora Marjorie Gómez y hoy tengo en Conferencias 2.0 a una gran amiga y colega que es la doctora María José Araujo de Argentina. Ponente internacional y nacional, es ginecólogo, obstetra, especialista en el área de ginecología estética y regenerativa, y hoy nos viene a hablar de un interesante tema y seguimos con la parte de sexualidad de nuestras mujeres, lo importante que es determinarla, medirla, y que además estamos hablando de un órgano que parece mentiras, pero que la medicina moderna todavía nos cuesta hablar un poco de él o tratar de conocerlo, como es el clítoris. Hola María José, gracias por aceptar la invitación. Sí, no, por favor, es un placer para mí, realmente un orgullo, vos sos un gran referente en todos los que hacemos esta especialidad por haber sido pionera, así que para mí es realmente un privilegio. Ni hablar que hemos compartido muchas experiencias y esta ya eh, me siento muy honrada realmente de poder acompañarte. Sí, lo que vamos a hablar justamente es de un tema vinculado a sexualidad, tiene que ver con algo bastante moderno, en lo que tiene que ver con una terapia con células madres aplicadas en el área clitoridiana, pero con obtención de la muestra de un tejido más que innovador, a mi parecer. Así que bueno, me resulta interesante la propuesta, poder compartirlo con los colegas en pos de que haya difusión. Así que quiero agradecer obviamente también a mis colegas, el doctor Alejandro Carbone y Adrián Gaspar, quienes acompañaron en su momento también esta propuesta y van de la mano siempre en todo mi aprendizaje también. Bueno, adelante María José, ya puedes Bueno, muy comenzar. bien. Entonces, en lo que tiene que ver con la parte de lo que vamos a conversar hoy, si le ponemos un título o un rótulo, tiene que ver con lo que es reactivación de la actividad o sensibilidad clitoridiana. Vamos a poner nuestra presentación. Bien, entonces vamos a hablar de lo que es la reactivación de la sensibilidad clitoridiana. Como bien saben, el clítoris es el órgano vinculado al placer sexual femenino, es el responsable de nuestros orgasmos. Entonces, es muy válido aclarar que durante mucho tiempo fue un órgano que no estaba vinculado a patología, por ende no generaba ningún tipo de atracción para los especialistas en medicina y los que realizaban estudios en evidencia científica, no generaba ningún tipo de interés, por así decirlo, no estaba vinculado al órgano de la reproducción, a la fertilidad, ni mucho menos, así que se tardó mucho en hacer una descripción completa de la parte anatómica para que nosotros podamos después estudiarlo en su totalidad. En lo que tiene que ver con la historia de su descripción, fue recién en el siglo XVIII donde un anatomista alemán, que es George Kobelt, recién ahí publicitó una estructura tanto interna como externa del área clitoridiana, porque hasta el momento no se había descrito toda esta zona. Helen O'Connell fue la primera mujer especialista en urología en Australia, que empezó a estudiar y a poder publicitar mediante estudios de evidencia científica realizada en mujeres vivas mediante resonancia magnética e imágenes capturadas en pacientes vivas, e incluso disección anatómica cadavérica, de lo que tiene que ver con la anatomía y la estructura de la anatomía clitoridiana. Y ahí es cuando ella alza la voz y hace una descripción de lo que tiene que ver con la estructura externa, ya conocida por muchos, con el glande propiamente dicho, pero también de toda la estructura interna de la anatomía. Así que ahora lo que me interesa compartirles son imágenes de los estudios que realizó Helen O'Connell, que tienen una alta definición como para poder entender un poco más de la anatomía descriptiva del clítoris. Entonces, si vemos una visión frontal, por así decirlo, esta es una disección anatómica cadavérica, podemos ver las distintas estructuras del clítoris. Vemos el glande, el cuerpo del clítoris, y vean ya la bifurcación de las cruras y las estructuras de los bulbos, por así decirlo, que eran las estructuras internas que antes no estaban mencionadas ni reconocidas a nivel mundial cuando se hablaba de su anatomía. Esta visión lateral me interesa que la visualicen porque uno puede ver realmente la relación entre las distintas estructuras del clítoris y el área anatómica vulvo-vaginal. Entonces vemos el tamaño
que tiene el clítoris, donde lo visible es simplemente el glande, pero sabemos que en el interior de la vulva encontramos el cuerpo del clítoris, las cruras y el bulbo, que ocupan un gran tamaño. Se le dice que es como la punta del iceberg, el glande, porque realmente no se visualiza toda la estructura interna que representa la mayor parte en cuanto a tamaño. Además, es la estructura responsable de lo que tiene que ver con la ingurgitación clitoridiana, porque los bulbos tienen tejido eréctil, tejido vascular, entonces en respuesta sexual se llenan de sangre, y son los responsables de que haya esta vasodilatación necesaria sobre el órgano genital para que nosotros podamos disfrutar del placer sexual. Esta otra imagen la puse porque se ve todo lo que es el paquete neurovascular, tanto del clítoris propiamente dicho y también del pudendo. Son dos áreas donde nosotros vamos a trabajar al momento de hacer reactivación de la sensibilidad clitoridiana. Entonces me pareció importante mencionarlos porque son dos áreas a tratar. Ustedes saben que todo lo que es la inervación del área vulvar y la sensibilidad asociada al órgano clitoridiano no tiene una única inervación, por eso siempre cuando hacemos intervenciones en esta zona aclaramos que no hay pérdida de sensibilidad, porque realmente las aferencias que hay de toda la parte sensitiva es muy, muy grande, viene del hilio inguinal, del limino femoral, del pudendo, del paquete clitoridiano, o sea que es importante, a nuestro criterio, cuando nosotros queremos hacer reactivación de la sensibilidad clitoridiana, contemplar, en este caso al pudendo, que es uno de los paquetes, como decirlo, como paquete madre, en cuanto a lo que es la inervación sensitiva del órgano clitoridiano. A su vez, en una de sus imágenes de Helen O'Connor en su estudio, puso en evidencia a través de estudios anatomopatológicos la presencia de tejido eréctil, de tejido neural y de tejido vascular sobre el área clitoridiana. Entonces, cuando nosotros agarramos y decidimos trabajar sobre este tejido con células madre, nuestro objetivo es colocar células que no están diferenciadas para que se diferencien en distintos linajes y poder regenerar la función de estos tejidos. Las células madre que nosotros vamos a utilizar tienen la capacidad de diferenciarse en el tejido neural, vascular y todo lo que tiene que ver con actividad fibroblástica, por lo tanto nos va a mejorar la sensibilidad clitoridiana porque estamos regenerando los tejidos que componen histopatológicamente al clítoris. Esto siempre lo menciono como un dato más, porque los que hacemos actividad quirúrgica debemos de contemplar la exhibición, o sea, no la exhibición, sino la exposición clitoridiana. Esto va a tener que ver más que nada con el área del capuchón clitoridiano y la relación con el glande y la cantidad de piel interpuesta. Muchas veces hay mujeres que, en cuanto a lo que es la sensibilidad clitoridiana, puede estar entorpecido porque hay mucho tejido interpuesto, entonces nosotros valoramos la parte anatómica, orgánica, para ver si es necesario o no una intervención más allá de la sensibilidad del órgano en sí. Entonces, bueno, siempre contemplamos la parte anatómica, vemos la parte del capuchón clitoridiano, que no haya un capuchón redundante en esa zona que pudiera interferir en el estímulo al momento de la respuesta sexual. Y acá podemos ver a través de un estudio tanto ecográfico como bien a través de este video cómo se comporta el complejo clitoridiano durante la relación sexual. Como ustedes ven, cuando se realiza la penetración hay un estímulo por parte del pene que con el grado de fricción sobre las paredes vaginales entra en contacto la estructura de los bulbos y las cruras y toda lo que es la región de la pared anterior de la vagina, donde está, hace el arco, lo que es el cuerpo clitoridiano. Entonces, todas esas zonas son estimuladas por vía intravaginal. Se sabe que más del 80% de las mujeres los orgasmos son por estimulación del clítoris en el área externa, y en un menor porcentaje los orgasmos se logran por vía intravaginal. Todos siempre son clitoridianos, eso lo aclaramos siempre, pero bueno, la vía de estimulación puede ser directa a través del área externa o bien indirecta a través del canal intravaginal.
Estas son también una de las razones por las cuales al momento de hacer nuestro tratamiento contemplamos, como bien dije en un principio, el área pudenda y también estas estructuras internas del área clitoridiana, porque al momento de la relación sexual también participan de la respuesta sexual. Y hay mujeres que si bien tienen orgasmos clitoridianos por estimulación externa, también desean tenerlos por vía intravaginal y manifiestan cierto retardo en la respuesta sexual por vía intravaginal, así que puede ser de buena utilidad este tratamiento. Ahora, lo que tiene que ver con el aging, ¿no? El envejecimiento, el clítoris envejece, se afecta el orgasmo en el transcurso del envejecimiento. ¿Cómo manejamos esto en el transcurso del tiempo? Porque hay que saber que el clítoris siempre tiene capacidad de respuesta, es un órgano que toda la vida va a tener capacidad de respuesta. La parte hormonal tiene un papel y un rol fundamental, que está vinculado más que nada a los andrógenos. En el área clitoridiana hay receptores androgénicos, receptores para testosterona, que van a influir en nuestra respuesta sexual. Siempre una hormona actúa uniéndose a un receptor, y en las zonas donde haya receptores para esa hormona es donde va a ejercer su acción. En el clítoris y en toda el área vulvovaginal hay receptores de testosterona. Entonces, la parte hormonal hay que estudiarla e incluso se puede tratar sinérgicamente con algún tratamiento local como para potenciar resultados, porque hay múltiples estudios que avalan esto que estamos diciendo, que tiene que ver con el deseo sexual hipoactivo o la respuesta en cuanto a la calidad y gratificación sexual. Y bueno, y si ahora vamos a hablar propiamente de la propuesta que nosotros les venimos a hacer, que tiene que ver con reactivación de la sensibilidad clitoridiana y sus objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Estamos buscando mejorar la perfusión vascular local. Es decir, siempre en respuesta al estímulo sexual va a haber vasodilatación, pero para que haya vasodilatación tiene que haber capilaridad. Entonces nosotros necesitamos que esos vasitos sanguíneos haya angiogénesis, haya nueva producción para aumentar el flujo sanguíneo local. A su vez, reactivar la sensibilidad, o sea, nosotros queremos mejorar la velocidad de conducción nerviosa de esas fibras sensitivas en el área clitoridiana, porque la respuesta sexual puede ser, con el transcurso del tiempo, más lenta. Como dijimos antes, si bien tiene capacidad de respuesta, puede que la respuesta sea más lenta. Entonces, a muchas mujeres, el hecho de que esté tanto tiempo el estímulo sobre el área genital, tratando de poder obtener una respuesta de gratificación sexual y no poder lograrlo, genera mucha frustración. Entonces, es una opción el tratar la parte vascular y la parte nerviosa, sensitiva del órgano, para acelerar un poco la respuesta en pacientes con respuesta lenta para alcanzar el orgasmo, ¿no? Y bueno, y obviamente conservar los resultados en el transcurso del tiempo. ¿Cuál es nuestra propuesta? Hacer tratamientos con células madre. El tratamiento con células madre va a depender de la etapa fisiológica en la cual estuviera la mujer, ¿no? Antes nosotros realizábamos siempre tratamientos con células madre de tejido adiposo, o sea, eran células madre mesenquimales, que tenían la capacidad de diferenciarse en el tejido donde uno lo coloca, las células a través de su mismo lenguaje y por contigüidad se diferencian en el tejido donde las vamos a ir colocando. Entonces, nosotros siempre trabajamos y tuvimos muy buena respuesta haciendo este tratamiento con células madre de tejido adiposo. Pero nuestra propuesta hoy es para aquellas pacientes que fueran pacientes premenopáusicas, menstruantes, en edad fértil, con disfunción sexual asociada a una respuesta sexual lenta y dificultad para alcanzar el orgasmo. Entonces, les proponemos la obtención de células madre de sangre menstrual. En realidad, en un principio a mí me despertó mucho interés hacer como una diferenciación en lo que tiene que ver con plasma rico en plaquetas de sangre venosa, periférica y sangre menstrual. Cuando empiezo a buscar bibliografía médica, me resultó mucho más interesante el estudiar cómo obtener muestras de células madre de sangre menstrual, porque no es lo mismo regenerar un tejido a través de factores de bioestimulación que hacerlo mediante células. La capacidad de regenerar el tejido es muchísimo más alta. Así que ahí es cuando empiezo a poner interés en todo esto y empezamos a hacer esta opción de tratamiento biológico que les vengo a mostrar hoy.
Entonces, obviamente, el endometrio cumple un rol fundamental. Esto se sabe que nosotros, las mujeres que ciclamos todos los meses, se va regenerando la capa del endometrio funcional. Si bien en la capa basal hay mayor cantidad de células madres, se sabe que en las dos capas hay células progenitoras con capacidad de diferenciación celular. Entonces, es de ahí que tiene la capacidad de regenerarse todos los meses para que todos los meses nosotros perdamos nuestra capa funcional. Entonces se empieza a estudiar la posibilidad de utilizar células madre de sangre menstrual y las propiedades que hacen a estas células, aquellas de elección, a mi criterio, son: tenemos una fácil recolección de la muestra, o sea, es una muestra que no requiere ningún procedimiento invasivo para su obtención. O sea, es un fluido corporal que no requiere ningún método invasivo. Esto hace que no tengamos ninguna intervención intervención limitante en la parte ética de los procedimientos. Tiene una alta capacidad angiogénica, que era lo que mencionábamos. Queremos que el clítoris aumente su vascularización. Hay una rápida velocidad de proliferación y duplicación, o sea, en 20 horas tiene la capacidad de proliferar y duplicar el número de células. Expresan telomerasa y demuestran mantener su cariotipo estable. Esto más que nada vinculado a lo que tiene que ver con patología oncológica, ¿no? Me parecía importante rescatar. Y después que se pueden diferenciar en múltiples linajes. Y estos linajes, los que más me interesaban, era lo que tiene que ver con tejido neural y vascular, entre otros. Este es el estudio que les recomiendo, si quieren lo pueden leer, vinculado a la obtención de células madre tejido endometrial a través de la sangre menstrual. ¿Cuál es nuestro protocolo? O sea, ¿cómo es la forma en la cual nosotros vamos a poder utilizar estas células madre? Necesitamos que la paciente sea usuaria de copa menstrual. Hoy por hoy está muy en tendencia el uso de la copita en chicas jóvenes, más que nada por todo lo que tiene que ver con la parte medioambiental, que es ecosustentable, y también porque cada vez las mujeres estamos en búsqueda de incorporar en nuestro organismo lo menos sintético, lo menos invasivo, por así decirlo. Así que bueno, la copa menstrual hoy por hoy tiene muchísima difusión, muy buena aceptación. Las pacientes se les puede hoy por hoy recomendar tranquilamente y no es una sorpresa como era antes, ¿no? Así que bueno, se hace la recolección de la sangre menstrual mediante copa. Una vez que obtenemos la sangre, que esto la paciente directamente, o sea, va al baño, retira su copita menstrual, y nosotros como profesional médico, junto a un hemoterapista, vamos a rescatar la muestra directa de la copa menstrual con colocación de guantes estériles. Esta muestra de sangre se va a mezclar en partes iguales con solución fisiológica, y a su vez hay que agregarle suplementos. ¿Por qué hay que agregar los suplementos? La sangre menstrual en realidad es una sangre estéril, no, pero se contamina en el momento en que sale del cuello uterino y entra en contacto con la vagina. Entonces hay que procurar adicionar estos suplementos para evitar infecciones en el momento de la aplicación de este material biológico. Entonces se le agrega anfotericina, que es un antimicótico, penicilina, streptomicina y EDTA. Una vez que le agregamos eso, se utilizan estos tubitos de Vacutainer, que se llaman de Ficol-Paquet, que son justamente para poder hacer esta segmentación de las células madres, son para tratamientos biológicos. Se hace la centrifugación a 400 G por 20 minutos. Esto hace que obtengamos la muestra de células endometriales. Se va a transferir nuevamente en partes iguales con solución fisiológica, se deja decantar y finalmente ya se puede utilizar para hacer la reactivación de sensibilidad clitoriana. Esto es lo que tiene que ver con la recolección de la muestra y el preparado de la muestra para la colocación sobre el área clitoridiana. Si uno quiere hacer, además, después, cultivo de estas células madres, se puede hacer en ese medio químico. Nosotros todavía no lo hemos realizado, simplemente hemos utilizado y tenemos nuestra experiencia a través de este protocolo que ya lo mencionamos, pero existe la posibilidad de poder hacer cultivo también. Este es el estudio en el cual nos basamos con nuestro protocolo para hacer la toma de muestra y el agregado de estos suplementos. Ahí, como bien ven, está anfotericina, la streptomicina, penicilina y EDTA.
Y nosotros lo llamamos 8 click points, que son los puntos donde vamos a hacer la aplicación de las células madre. El primer paso es carboxiterapia. Nosotros tenemos, los argentinos, bastante experiencia en lo que tiene que ver con carboxiterapia vaginal, porque nuestro pionero fue el doctor Adrián Gaspar. Es argentino, mendocino, y es un gran referente en la especialidad, y sabemos de todas las propiedades que tiene al momento de realizar un tratamiento. Siempre va a potenciar el resultado de cualquier tratamiento, porque por efecto Bohr, que significa que cuando uno aplica CO2 sobre un tejido, la hemoglobina tiene la capacidad de disociarse, soltar el oxígeno que traslada para unirse a ese CO2 y oxigenar el tejido local, nos va a potenciar el resultado. Tener un tejido con oxígeno va a hacer que nuestro producto biológico tenga mayor potencial de acción. Entonces, en cada uno de los puntos que ahora vamos a mencionar, hacemos primero la aplicación de carboxiterapia. Para hacer la carboxiterapia en las áreas de la vulva, que son más, como que no tienen tanta profundidad en la zona donde vamos a tratar, utilizamos una agujita 30G medio, es la aguja amarillita, la más pequeña, y en el área pudenda cambiamos la aguja por una 21G para poder llegar a la zona que nosotros estamos queriendo acceder, ¿no? El segundo paso ya es la aplicación de células endometriales. La zona de aplicación y los puntos van a ser el glande, el cuerpo del clítoris, lo vamos a ir mencionando. El cuerpo clitoridiano vamos a acceder de manera lateral. O sea, si uno quisiera, puede hacer una maniobra de agarrar el clítoris en esa zona, porque se percibe el cuerpo, fijarlo, y una vez que lo fijamos, entramos de manera oblicua en la parte dorsal, sobre el área clitoridiana. Recuerden que ahí está la parte vascular, o sea, la parte de la arteria dorsal, pero no tenemos acceso con una aguja tan pequeña. Después está el área G, y después los bulbos, en ambos laterales por vía intravaginal, y a su vez el área pudenda. Ahora les voy a mostrar un breve video para que vean el procedimiento, que es muy simple, pero el objetivo final es estimular el clítoris en su estructura externa, en su estructura interna, y principalmente todas las raíces nerviosas sensitivas que hacen a la sensibilidad clitoridiana. Este es un videíto. Ahí están marcados con los puntitos azules los puntos de aplicación. Esa es una pistolita de carboxiterapia, esa es la aguja que les mencionaba antes, la 30G medio amarilla, y esa es la 21G para áreas más profundas. Y comenzamos la aplicación en glande, en el cuerpo clitoridiano, colocamos 2.5 en cada uno de los puntitos. En el área de los bulbos. Ven que ahí usamos una agujita un poquito más grande para obtener acceso. En el área pudenda. Bien, es un procedimiento muy simple. Y nosotros obviamente teníamos que valorar nuestra respuesta al tratamiento, decidimos utilizar un cuestionario validado, que es este, que es el FSI, es un cuestionario americano donde habla de 19, o sea, son 19 preguntas que la paciente tiene que responder vinculadas a calidad de vida sexual. Entonces, dentro de lo que es nuestro estudio para poder valorar los beneficios de la terapia, el objetivo era justamente valorar calidad de vida sexual asociada al tratamiento con células madre al momento de reactivación de la sensibilidad clitoridiana. El diseño fueron 16 mujeres entre 20 a 45 años, menstruantes con dificultad para alcanzar el orgasmo. Esto de dificultad o mismo anorgasmia, en la anorgasmia se sabe que hay distintas clasificaciones de anorgasmia. No meramente es la ausencia de orgasmo, sino que a veces incluye la dificultad para alcanzarlo. Cuando esta dificultad, en cuanto al estímulo constante y el tiempo prudencial, desencadena algún tipo de estrés en la paciente, al punto tal de que o evita la relación sexual, o mismo en el transcurso de la relación sexual
renuncia al encuentro no habiendo tenido gratificación sexual por el estrés que les genera, son pacientes candidatas a poder realizar esta opción de tratamiento. Entonces las pacientes se autogestionaron el cuestionario, es decir, lo hicieron al principio y después al mes esas 19 preguntas. Y obviamente queríamos comparar de manera subjetiva y objetiva el resultado. En cuanto a los ítems, nosotros acá podemos ver en cada una de las preguntas, en la base y el mes del tratamiento, la mejoría significativa de lo que tiene que ver con los parámetros vinculados a calidad de vida sexual. Posterior al tratamiento con reactivación de la sensibilidad clitoridiana asociada a células madre de sangre menstrual. También agregamos una Likert Scale, que es como una escala para valorar con un puntaje de 1 a 5, donde 1 es completamente insatisfecha, 2 dissatisfecha, 3 neutral, que la paciente no obtuvo ni cambios, ni buenos ni malos, satisfecha o mismo completamente satisfecha. Y obtuvimos un promedio de todas las pacientes de 3.2, que se interpreta como un resultado positivo al tratamiento. En cuanto a lo que es el tratamiento en sí, es súper bien tolerado por parte de la paciente y no se observaron efectos adversos asociados al tratamiento. Una única paciente tuvo un edema local en el área externa clitoridiana, donde se le indicó corticosteroides tópicos, con crema, y la verdad que resolvió a las 48 horas y no perjudicó el resultado del tratamiento. Entonces, como conclusión, podemos decir que las células madres puede ser un método efectivo para tratar ciertos tipos de disfunción sexual, principalmente a lo que es respuesta sexual lenta con dificultad para alcanzar el orgasmo, pero que todavía se requiere aún más investigación científica para poder identificar la aplicabilidad de estas células madre y su utilidad clínica. Pero como bien decía Hipócrates, lo que no se usa directamente se desecha, y lo que se usa tiene la capacidad de desarrollarse. Así que, a mi criterio, la sangre menstrual merece una oportunidad y una posibilidad como opción de tratamiento biológico con la obtención de células madre de ese tejido. Así que bueno, un poco esta es nuestra propuesta. Obviamente, cuantos más profesionales se adhieran a esta opción de tratamiento, más vamos a poder trabajar en conjunto compartiendo nuestras experiencias, pero hemos tenido resultados muy positivos en las pacientes que hemos realizado esta opción. Así que bueno, espero que lo hayan podido compartir y que les haya sido útil. De seguro que sí, María José, porque es un tema interesante, vuelvo y repito, a pesar de estar en la medicina moderna, todavía hay mucho que saber del clítoris. Incluso en una conferencia pasada que estuve con la doctora Maite, no sé si la conoces, de España, sí. Que ella pues hizo un máster en sexología, pero entonces ahorita se está dedicando a ver lo que es la irrigación del clítoris, claro, ¿no? Entonces ella dice que, bueno, ha tenido estudios, apenas los está comenzando, donde primero lo que estudió fue la determinación de esa irrigación, y a posterior pues quiere ver a través de la edad pues cuál es ese cambio de esa vascularización del clítoris, ¿no? Tal cual. Hay estudios, o sea, nosotros a través de estudios que hemos visto también por ecodoppler, de la vascularización en el área G, claro. O sea, vemos el aumento de vascularización en esa zona antes y después de opciones de tratamiento. Eso lo hemos visto con tratamientos de estimulación biológica, como puede ser plasma rico en plaquetas. Okay. En que en su momento lo había comentado también la doctora Suramis en uno de los congresos. Entonces, para nosotros, obviamente, también eso despierta cierto interés, el saber que los tratamientos biológicos, que son generadores de nuevos vasos sanguíneos, o sea, son proangiogénicos, generan un efecto positivo en el área clitoridiana. Y además, como mencionamos siempre, o sea, el hecho de que haya más afluencia de sangre en esa zona hace que lleguen más receptores para que las hormonas que nosotros necesitamos que tengan su acción, tengan más campo de acción. Entonces, a veces, o sea, eso pasa en mujeres quizás que están cursando la posmenopausia, por así decirlo, que tienen menor capilaridad,
la respuesta al tratamiento local hormonal a veces es menor simplemente porque no hay obligación de esos receptores. Entonces, bueno, siempre suma. Entonces, me parece que es un tratamiento que no importa la edad, que siempre va a ser algo positivo para la paciente, porque va a potenciar el tratamiento que nosotros ofrecemos en lo que es la ginecología cartesiana. Sí, y fíjate que, claro, en el trabajo que hicieron estaban comprendida la edad entre 20 y 45 años de edad, Claro. ¿ok? Pero entonces tenemos para los ginecólogos que están entrando pues en esta área de la ginecología Sí, estética y regenerativa, pues no hay problema, o sea, no se angustien porque en esas pacientes menopáusicas, posmenopáusicas, donde ya no tienen menstruación, estamos hablando de que son alternativas de medicina regenerativa y de células madre. Entonces, claro, aparte, podemos, lo que es las células madres de grasa se pueden utilizar en estas eso, pacientes claro. menopáusicas, posmenopáusicas, teniendo justamente la misma finalidad, el mismo fundamento que tú estás explicando. Totalmente, o sea, la célula madre es una célula indiferenciada y el tema es la obtención de la muestra. ¿De dónde nosotros vamos a obtener esas células madre? Como vos bien decís, hasta el momento siempre hemos trabajado con células madre de tejido adiposo con muy buenos resultados, sin importar la etapa fisiológica de la paciente. Lo que pasa es que obviamente requiere de una obtención de una muestra a través de un método invasivo. Entonces, despertó cierto interés que quizás las pacientes que estuvieran menstruando tengan una posibilidad no invasiva al momento de rescatar células madre. Pero Sí. sin duda que las de células mesenquimales del tejido adiposo es una gran opción para todas las mujeres, ¿no? Sí, se lo comento porque me acordé de una pregunta que te hicieron justo al terminar la conferencia, y entonces, y además que decían, bueno, pero ¿y esas células? Pero si son células menstruales, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ocasionar un foco de endometriosis? No sé si te acuerdas, Claro. un foco de endometriosis en la zona del clítoris. Entonces, bueno, tú les explicaste, si quieres lo puedes hacer ahorita para aquellos que quedan con dudas. Bueno, pero estás hablándome de sangre menstrual, o sea, ¿cómo hacemos para que Claro. no haya un proceso de endometriosis? Claro, justamente lo que nosotros obtenemos son células indiferenciadas, son células que tienen la capacidad de diferenciarse en distintos linajes y no meramente en tejido endometrial al momento de hacer su diferenciación. Así que sí, eso está garantizado, que no es que uno genera focos de endometriosis. De hecho, hay estudios vinculados a tratamientos con células madre de sangre menstrual para endometriosis, para función ovárica, para regenerar el tejido ovárico en tratamientos de fertilidad. O sea, es muy prometedor lo de células madre, porque además no es solamente para uso local. Hay estudios que avalan su uso vía periférica. Por eso se administran los antibióticos que se administran dentro de la muestra. Exacto. Entonces, bueno, nosotros decidimos, obviamente, aplicarlo de manera local porque nuestra opción de tratamiento y nuestra propuesta fue esa, pero hay utilidades dentro de lo que es la práctica clínica a través de vía periférica de sangre menstrual en ciertos estudios que se está Yo usando su aplicación bien. cuando te escuché me pareció muy, muy, muy interesante porque yo recuerdo que cuando yo estaba en el posgrado de ginecología y obstetricia y estaban los laboratorios pues en mi país, que actualmente pues no contamos mucho con ellos, los que eran laboratorios de células madres, hubo uno de ellos que hablaba mucho de células madres de sangre menstrual. Mira, Hasta ahí quedó, o sea, ahí quedó porque obviamente nosotros los ginecólogos no nos enseñan esta parte de la medicina regenerativa. no, ni hablar. Y aparte vos pensás, Marjorie, que antes no tenías una forma de recolección de muestra tan simple. O sea que también requería de un método más invasivo para rescatar la muestra. Entonces hoy, por eso yo digo, hoy viene de la mano de que el facilismo de la copa menstrual hace que tengamos la muestra en pacientes sin ningún tipo de dificultad. La paciente usuaria de copa menstrual es súper simple para ella la opción de obtener la muestra. Y No, antes no existía esa posibilidad. sí, y lo que tú comentas que igual la nueva generación es la que se va a acostumbrar a utilizar la copa Tal menstrual. cual. O sea, ya la generación de nosotros, bueno, no sé, ya se hace más difícil. O sea, hay quienes se están incorporando a utilizar la copa menstrual, pero la mayoría de generación, que digo yo, mayor de 35 años de edad, cuesta para que se adapte a esto, para que se adapte a la Sí, copa menstrual. Entonces, sí, sí, definitivamente sí, es sí. una opción fácil de obtener, como tú comentas, no incómodo para la paciente si está acostumbrada a la copa menstrual. Ni hablar, ni hablar. Aparte, o sea, a ver, hoy también yo creo que todo el movimiento social acompaña. El movimiento social de que si bien son chicas más jovencitas, la disfunción sexual existe a veces por
falta de experiencia, porque uno madura y la sexualidad acompaña en el momento de la maduración y va mejorando con el tiempo, pero también se animan a expresar que no tienen orgasmos, no fingen tanto como, o sea, son generaciones donde están acostumbradas a pedir ayuda, no todavía en su gran mayoría, pero sí que muchas empiezan a verbalizar y a poner en palabra todo esto, entonces estas opciones de tratamiento uno piensa que a lo mejor son más para mujeres grandes, y la realidad es que hay un montón de chicas que tienen dificultad en todo el área de lo que es alcanzar un orgasmo. Toda la parte emocional hay que contemplarla, por eso yo soy partidaria de trabajar como multidisciplinariamente, pero estas opciones de tratamiento está bueno que se le dé la posibilidad, porque las pacientes también se sienten más amparadas en su reclamo, porque a veces tienen dificultad. Sí. Ahora, una pregunta, María José. Esas pacientes entre 20 y 45 años, no recuerdo bien ahorita, ¿habían manifestado esa presencia de anorgasmia o de disminución del orgasmo de clítoris, Sí, ¿no? claro, todas tenían que tener esa sensación de frustración al momento del encuentro sexual, porque el tiempo que les conlleva alcanzar el orgasmo era como bastante extenso. De hecho, no hay un tiempo pautado Sí. para decir esto es patológico. Pero sí está estudiado que se considera patológico desde el momento en que a vos eso te genera un estrés emocional, que renunciás al encuentro o mismo lo evitas. O sea, no estamos hablando de tiempo abstracto, pero sí estamos hablando de que si tienes impacto, es una condición que amerita una valoración o un posible tratamiento. Sí, es No que es meramente la ausencia de orgasmo. exacto, es que incluso hablando con los sexólogos, no hay nada normal, no podemos hablar de un patrón normal en nada de lo que corresponde a la parte del deseo sexual o de la parte del orgasmo, de la excitación, incluso Claro. establecen tiempos, a veces trabajos de tiempos en que las mujeres puedan llegar al orgasmo, y eso no es así. Y claro, nosotros como médicos lo entendemos, pero quizás nuestras mujeres no, y ahí es donde está el Claro. trabajo y la tarea de nosotros, ¿no? Te quería decir que sí, eso me parece súper importante mencionarlo, porque nosotros sin darnos cuenta como profesionales de la salud, tanto lo que tiene que ver con los sexólogos, las psicólogas con orientación a todo lo que tiene que ver con sexología, nosotros ginecólogos, estamos verbalizando mucho el tema del placer sexual, el deseo, el orgasmo, y a veces generamos una presión sobre pacientes que pareciera que todo es muy obvio, que todo es muy fácil, el masturbarse, el conocerse, el llegar a un orgasmo sola, como que hay gente que empodera tanto esa situación que pareciera que el que no lo logra hoy es un bicho raro. Y antes era al revés, antes eran las pacientes que tenían esa, no te digo, o sea, esa virtud, ponele. Pero la realidad es que yo siempre digo, el conocimiento, o sea, vos te pueden decir mucho desde la parte teórica, pero el conocimiento es muy personal. Así que no hay que frustrarse porque no importa el tiempo que te lleve. Y mientras vos el tiempo que te lleve lo disfrutes y no lo padezcas, es válido. Así que nosotros desde nuestro lugar lo que podamos hacer para mejorar orgánicamente es válido, pero también a veces no nos damos cuenta que toda esta información, como todo, tenés mucha información y a veces también hay que saber qué hacer con todo eso. Filtrar, entenderla, o sea, Claro. son tantas cosas. Bueno, María José, para mí ha sido un placer, es un tema súper interesante, como tú dices, ojalá y se replique, porque ahí es donde va a estar la importancia, ¿no? Claro. De este trabajo. Sí, ni hablar. La idea es que justamente nosotros seguimos trabajando en esto y quien se quiera sumar a poder realizar este tipo de tratamientos también nos podemos poner en contacto como para hacer el mismo protocolo e ir juntando evidencia científica para que tenga más peso. Desde nuestro lado sí, estamos como súper conformes con los resultados y con la propuesta y la posibilidad que nos dieron también en el Congreso de poder mostrarlo, ¿no? Sí. Bueno, María José, nos dejas una frase de reflexión a todos esos ginecólogos que quizás nos van a escuchar, y no ginecólogos, por supuesto, también, sobre lo que ha sido la medicina regenerativa para ti, qué ha significado, esa frase final o ese mensaje para ellos. Mira, yo me parece que uno como profesional en lo que es la ginecología debe de aprovechar la base de la ginecología cartesiana, pero sí poder ampliar
la opción de tratamientos de medicina regenerativa biológica para potenciar nuestro propio organismo y los tratamientos que nosotros hacemos al día de la fecha. Hay múltiples opciones de tratamiento que me parece que son tendencia y es en pos de mejorar la calidad de vida sexual de las mujeres. Entonces me interesa la difusión de esta rama porque hay que darle el valor y la posibilidad a la medicina biológica y a las pacientes para que conozcan estos tratamientos, ¿no? Que a veces son problemas que pensaban que tenían que convivir y hoy tienen solución desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Nosotros muy, muy pro tratamientos de medicina regenerativa y biológica, y bueno, vos también. Sí, sí, no, es que siempre lo digo y a veces a mis colegas se los comento, y es que si la medicina regenerativa, en todo lo que se refiere a la medicina regenerativa, ha estado en otras especialidades, traumatología, cirugía maxilofacial, odontología, oftalmología, ¿por qué nosotros los ginecólogos no unirnos a ello? Y más cuando, ok, hace falta una muestra más grande, estudios multicéntricos, pero vamos a trabajarlo, vamos a hacerlo para que justamente tengamos esos resultados que científicamente pues les interesa tener para poder ser un tratamiento recomendado, ¿no? A veces luchamos con eso, o sea, la medicina biológica tiene que, como uno trabaja con productos autólogos, donde no está la industria farmacéutica en el medio, es muy difícil poder hacer evidencia científica. Sí. Entonces, nosotros, nuestra mejor evidencia es la respuesta del paciente. Yo, o sea, no tengo, a mí eso es lo que me perpetúa poder seguir trabajando, el testimonio de mis pacientes y los resultados. La evidencia científica a veces es como más difícil justamente porque no tenemos medicina, o sea, nada dentro de lo que es la industria farmacéutica necesario para poder hacerlo. Y bueno, eso influye, sabemos que influye al momento de poder darle seriedad o un marco científico desde esa perspectiva, ¿no? Sí, para ser recomendado por la sociedad, Claro, por ejemplo. claro. Pero es que una de las cosas que yo siempre digo es que, bueno, no podemos hablar en contra o hablar con desconocimiento, sino más bien tenemos que unirnos si estamos viendo que hay resultados clínicos. Sí, no, es sorprendente, la verdad que sí. Yo no veo otra opción. Bueno, No María José, veo otra opción. Gracias por confiar en mí, por darnos la posibilidad de mostrar un poco todo esto que estamos haciendo con Adrián y con Alejandro. Te tenemos mucho aprecio y nada, todo lo que haces espero que brille como siempre. Te mando un beso enorme. nosotros dejaremos entonces los contactos de la doctora María José, por si tienen Bueno, interés en ampliar esta muestra y saber cómo hacerla, pues María José con mucho gusto pues, va a comunicarse sí, con sí. ustedes. Muchas gracias. Gracias, Marjorie. Besito grande. Chao. Chao.